Bienvenidos, Hare Krishna. Saludos a todos. Espero que se encuentren muy bien. Primer día de abril, primer día del segundo trimestre del mes y aparte día de Ekadasi también. Un par de factores ahí relevantes y auspiciosos. Y comenzamos también hoy, estamos contentos porque comenzamos también hoy con esta nueva sección en el podcast, en el cual vamos a compartir con diferentes Vaishnavas, continuando siempre con la lectura del Bhagavatam. Y bueno, hoy tenemos la presencia de un devoto desde Argentina, Arjuna Saka Prabhu. Bienvenido, Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna Santo, mis reverencias, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, sí, sí. ¿Cómo está usted, Prabhu? Muy bien, todo muy bien. Gracias por la invitación y bueno, la verdad que es un honor, un placer para mí. Siempre veo el podcast y me siento como que estoy en la televisión ahora. Bueno, vamos a ver cómo nos van el El sueldo desde rating. aquí, desde podcast. El rating y el sueldo también, importante. Muy bien, así que bueno, muchas gracias, bro. Le mando la verdad que Gracias igualmente, pero un abrazo grande y estoy honrado de estar acá. gracias. Yo creo que diría lo mismo y me siento también honrado también y es una bendición poder tener compañía de devotos con experiencia, devotos Vaishnavas con madurez, Vaishnavas con trayectoria que puedan participar del programa y que sí, que den de su tiempo, como en su caso. Es una bendición realmente. Y bueno, yo decía que es auspicioso por el Ekadasi y auspicioso por el verso mismo. Prabhupada dice que es importante. Y también yo recibí para mí auspicioso el hecho de que desde que lo contacté a usted, Prabhu, fue con mucha gentileza y con mucha educación y con mucha amistad desde el inicio. eh, Se propuso para participar, así que eso fue otro dato para mí, otro factor importante. Qué Su muy bueno. buena disposición. Le agradezco, Prabhu. Gracias a usted. Bueno, entonces vamos a ir al verso, que es este 266 del Bhagavatam. Me pareció relevante que es un verso que tiene nada más dos líneas. Lo- Es poco frecuente eso, ¿no, Prabhu? Sí, muy raro, ¿no? Sí, muy raro. Vamos a leerlo entonces. Recitamos el mantra de invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhavolokapalanam prayashaksema karmanam. La traducción del verso es la siguiente. Los brazos del Señor son los campos que producen a los grandes semidioses y a otros líderes de las entidades vivientes que protegen a las masas. Vamos al comentario de Prabhupada, que es el siguiente. Este importante verso del Srimad Bhagavatam se corrobora y se explica bellamente en la Bhagavad Gita, capítulo 10, textos 41 y 42, de la siguiente manera. Yadyad vibhutimat sattvam Srimad urjitamevaham Taltadeva vagachatvam mamateyam sa sambhavam Atava Atava bahunaitena kim yanetena tavarjunam vistabhyaham idam krishnam ekam shenastito yagat. Existen muchos poderosos reyes, líderes, eruditos entendidos, científicos, artistas, ingenieros, inventores, excavadores, arqueólogos industriales, políticos, economistas, magnates de negocios y muchas deidades o semidioses más poderosos, tales como Brahma, Shiva, Indra, Chandra, Surya, Varuna y Marut, que se encuentran todos en diferentes posiciones, protegiendo el bien de los asuntos de la manutención del universo,
y todos ellos son diferentes y muy poderosas partes integrales del Señor Supremo. El Señor Supremo Sri Krishna es el Padre de todas las entidades vivientes, las cuales están colocadas en diferentes posiciones, altas y bajas, de acuerdo con sus deseos y aspiraciones. Algunas de ellas, como se mencionó antes en particular, están específicamente dotadas de poderes por la voluntad del Señor. Una persona cuerda ha de saber con toda certeza que un ser viviente, no importa cuán poderoso sea, no es absoluto ni independiente. Todos los seres vivientes han de aceptar que el Señor es el origen de su poder específico, tal como se menciona en este verso. Y si actúan de acuerdo con ello, entonces pueden alcanzar la perfección más elevada de la vida, es decir, vida eterna, conocimiento completo y bendiciones inagotables, simplemente mediante el desempeño de sus deberes ocupacionales respectivos. Mientras los hombres poderosos del mundo no acepten que la personalidad de Dios es el origen de sus poderes respectivos, las acciones de Maya, o sea, la ilusión, continuarán actuando. Las acciones de Maya son tales que una persona poderosa, engañada por la ilusoria energía material, se cree equivocadamente el todo absoluto y no desarrolla conciencia de Dios. Por ello, el falso sentido del egoísmo, es decir, yo y lo mío, se ha vuelto muy resaltante en el mundo y en la sociedad humana existe una dura lucha por la existencia. Por lo tanto, la clase de hombres inteligentes debe admitir que el Señor es la fuente fundamental de toda su energía y así rendirle tributo al Señor por sus buenas bendiciones. Por simplemente aceptar al Señor como el propietario supremo de todo, ya que Él lo es de hecho, uno puede alcanzar la perfección más elevada de la vida. Una persona, sea lo que sea en términos del orden social, si trata de corresponder con un sentimiento de amor hacia la suprema personalidad de Dios y se satisface con las bendiciones del Señor, de inmediato sentirá la paz mental más elevada que ha estado anhelando vida tras vida. La paz mental, o en otras palabras, el estado mental saludable, solo puede ser alcanzado cuando la mente se dedica por completo al trascendental servicio amoroso del Señor. Las partes integrales del Señor están dotadas de poderes específicos para prestarle servicio al Señor, así como los hijos de un gran magnate de negocios están apoderados con poderes específicos de administración. El obediente hijo nunca actúa en contra de la voluntad de su padre y por lo tanto vive muy pacíficamente cooperando con el cabeza de familia, el padre. En forma similar, puesto que el Señor es el Padre, todos los seres vivientes, como hijos fieles, deben ejecutar plena y satisfactoriamente la voluntad del Padre y los deberes que Él prescribe. Esa mentalidad le traerá de inmediato a la sociedad humana la paz y la prosperidad. Aquí termina el comentario de Srila Prabhupada. Muy bien. Listo. ¿Qué le parece, Prabhu? Impresionante el significado dado por su divina gracia y parecen ser dos frases cortas, casi como sutras, ¿no? Es un verso bien cortito, pero vemos que en el comentario de Srila Prabhupada aparecen muchos temas, hay como un abanico, ¿no? Hmm. de temáticas ahí. Eh, Primero estamos en la parte del Bhagavatam, que estamos viendo como este concepto del Dios cósmico, ¿no? Algo parecido Ujú. a algunos aspectos también del Bhagavad Gita, ¿no? Capítulo 7, capítulo 10, capítulo 11,
cuando Krishna empieza a referenciarse con la naturaleza. No, yo soy soy la luna, soy el sol, soy los Himalayas, soy el Ganges, soy el océano, soy el tiburón, soy el león. Mm, ¿No? Esta idea de que los brazos de Dios son algo en el cosmos, su cabello es algo en el cosmos, las piernas representan algo del cosmos. ¿No? Bueno, entonces, digamos, el verso en sí está como en ese orden, ¿no? La idea de una divinidad cósmica. Pero después Prabhupada, el comentario, como que abre el panorama y hay muchos temas ahí adentro, en ese párrafo largo del significado de Srila Prabhupada. Aparecen los semidioses, aparece el concepto del adhikar, estos dones que tienen los seres humanos, que tienen su fuente, que es la fuente de Dios. Dios es la fuente de nuestros dones, de nuestras habilidades. Krishna dice en el Bhagavad Gita que eres la habilidad del hombre. Aparece esta idea del Dios cercano, que es algo también me parece incluso casi exclusivo del Bhakti Yoga. Esta idea de que Dios no está lejos, no está sentado en una nube juzgando quién va para arriba, quién va para abajo, o no está alejado en su planeta y nosotros medio como perdidos en el universo, sino que esta idea del Dios Padre, que tiene hijos y que somos todos nosotros. El Dharma también aparece en este significado, y la idea de que tenemos que cumplir el deber del hijo, ¿no? El primer deber del hijo es reconocer a su padre, mm, ¿no? Entonces, sí. muchos de nosotros somos hijos descarriados, ¿no? Que no queremos reconocer la autoridad de papá, y estamos, como dice Prabhupada en este verso, en este comentario, estamos luchando por nuestra propia existencia, ¿no? Estamos Mm, intentando sobrevivir en un medio ambiente que es hostil para la entidad viviente, ¿no? Como ujú, explican las escrituras, hay peligros a cada paso, el clima a veces nos ataca, otras entidades vivientes nos atacan, las situaciones nos atacan, ¿no? Hay mucho estrés, hay mucha hostilidad en este mm. mundo material. Nosotros ni siquiera somos de esta naturaleza, ¿no? Como entidades vivientes, como seres espirituales, no tenemos nada que ver con el mundo de la materia. O sea, es completamente confuso para nosotros vivir en este hábitat, en este medio ambiente, porque nada que nos rodea tiene que ver con la naturaleza. Mm, Es como ir a, no sé, a la tierra de nunca jamás, a la tierra de Oz, no sé, o sea, es como entrar en otra dimensión. O sea, somos seres sí. espirituales y ahora tenemos que lidiar con el agua, el cemento, la piedra, la roca, la Mm, madera. Somos eternos y tenemos que lidiar con la muerte. Estamos plenos de conocimiento y tengo que lidiar con cosas que no sé. Soy bienaventurado y de repente me siento triste, ¿no? Y todo mm. genera como una tensión. Mi naturaleza no tiene nada que ver con este medio ambiente. Y Eso, eso también aparece en el comentario, ¿no? Así que Prabhupada la verdad que abre el abanico y saca muchos temas ahí. sí, sí, sí. Reflexionando sobre esto último que usted dice, es como el pobre alma, digamos, nosotros estamos tratando de, digamos, sacarle jugo a ciertas cosas. Es como intentar, ¿cómo puede ser? Es como intentar mandar un mensaje de WhatsApp con una calculadora, ¿no? El dispositivo Claro, nunca no va a funcionar para eso, ¿no? Y exacto. nosotros estamos intentando sacar felicidad plena de la materia, como usted decía, del cemento, de plástico, de diferentes cosas, diferentes materias primas o diferentes actividades incluso, ¿no? Que en fin de Claro, cuentas no están diseñadas para que el alma experimente su plena felicidad, ¿no? para nada. Y es frustrante, me enojo, no sé qué hacer, no Sí, aprieto todos los botones y la cosa no sí, sí, sí. funciona, No ¿no? funciona así. Claro. Ayer, de hecho, hablábamos con unos devotos. Ayer en Mar del Plata tuvimos nuestra celebración congregacional de Radha Navami, la aparición del Sí. señor Ramachandra. Nos festejamos ayer todos juntos. Y hablábamos del concepto de la duda existencial, ¿no? ¿Qué es la duda existencial? Es no entender qué es la experiencia humana. Mm. No sé cómo ser humano, no tengo ni idea, no sé qué hacer. Ok, sí, Entonces, sí. me surgen las dudas existenciales, no sé qué es la muerte, no sé Ujú. para qué vine, ya me voy, no sé cuál es mi rol en el planeta. eh, Todas esas, y genera angustia, genera frustración, genera ansiedad, genera pánico, ¿no? Es el ejemplo de Arjuna al comienzo del Bhagavad Gita. Ahí tiene su ataque de pánico al comienzo del Sí. Bhagavad Gita, ¿no? Con toda su ansiedad de no saber qué va a suceder con la batalla de Kurukshetra, le surgen
enorme cantidad de dudas y tiene como su quiebre. Afortunadamente está Krishna para sostenerlo y guiarlo, acompañarlo, sanarlo a lo largo de esa conversación. Mm, Nosotros también somos muy afortunados porque Krishna está en el Bhagavad Gita, está en el Srimad Bhagavatam, como estamos leyendo el día de hoy. Está en los devotos, está en la palabra de los mm, devotos, Krishna está en los devotos, Krishna está en su nombre. Entonces, de la misma forma en que Dios sostuvo y sanó a Arjuna en el mm, Bhagavad Gita, también tiene la capacidad de sostenernos y sanarnos a nosotros. mm. Porque sin ese atamiento de conciencia de Krishna, las dudas existenciales son abrumadoras. Porque es como usted decía, Ujú. Raúl, estamos intentando mandar un mensaje con una calculadora. Es Sí, imposible. sí, sí. Termina agobiando, ¿no? Esa misma, el Claro. mismo intento lo agobia a uno, ¿no? Mucho estrés, es mucho estrés, Sí. ¿no? Y continuo, ¿no? Porque la entidad, Mm, supongo un ser humano, oye, vamos a redondear 90 años de vida humana, vamos a ser generosos, supongo que lleguemos a los 100 años. Para una persona alejada de Dios, sin conciencia espiritual, son 100 años de angustia, son 100 ujú. años de incertidumbre, es mucho tiempo 100 años. Sí. Imagínense 100 años de no saber, de desconocer, de tener miedo, de estar angustiado, de estar en ansiedad, de sentirse Ujú, estresado. 100 años, o sea, eso quiebra a la entidad ujú, viviente, ¿no? ujú, Su ujú. psiquis queda totalmente deteriorada, su cuerpo se deteriora, las emociones se deterioran, las relaciones se deterioran. Es mucho estrés, 100 años de no saber qué está pasando, ¿no? Es Ujú. muy agobiante. Sí, sí, sí. Me gusta eso que usted planteaba de cómo Krishna está dispuesto a brindar contención a uno en ese, en esos vacíos, digamos, en esa incertidumbre que uno pueda tener. Krishna está justamente para eso, ¿no? Para brindarle a uno contención, para sostenerlo a uno en sentido y brindarle a uno un sentido a su propia vida, dar las respuestas que uno necesite, para que si son 100 años los que voy a vivir, vivirlos plenos, ¿no? Vivirlos Claro, más bien, conscientes, vivirlos ¿no? bien, Ujú. claro, claro, claro. Sí, Que sí, es tal cual. justamente, que es justamente lo último que Prabhupada dijo en este significado. Prabhupada terminó diciendo, la sociedad tendrá paz y prosperidad, dice él, si se acopla con Krishna. Justamente es para eso la ayuda que Krishna busca dar, ¿no? Para que vivamos felices y prósperos, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Nuestro único problema es nuestra mentalidad separatista. Tenemos una Mm, actitud separatista, ¿no? Nos gusta como alejarnos del Señor, nos gusta alejarnos de la luz, ¿no? Del bienestar. Y mm, nos auto boicoteamos sí. porque estamos poniendo, estamos creyendo que ciertas cosas son el éxito y cuando las alcanzamos descubrimos que no es el éxito, eso me enoja, me frustra y arranca Mm, el ciclo de vuelta, de buscar otra sí. cosa para que me otorgue felicidad, entonces me esfuerzo, lo alcanzo, no es la felicidad plena, me vuelvo a frustrar, me vuelvo a enojar Mm, y es una cadena, no es un ciclo eterno que solo lo vamos a poder romper cuando entendamos que lo que me está afectando es mi mentalidad separatista, este mm, comportamiento que tengo que me aleja del Dios Padre. ¿No? Y bueno, como usted decía, fíjese, Prabhupada al final hablaba, ¿no? El concepto del Dios Padre. Y nosotros somos básicamente los hijos que se escaparon del hogar, que mm, nos fuimos de casa del papá, mm, ¿no? Y vivíamos bien, vivíamos en la casa del padre, papá tenía una casa hermosa donde todo era perfecto, todo funcionaba en armonía. Un día me encampriché y decidí vivir solo. Entonces, bueno, acá estoy en mi departamento de soltero, que se llama Planeta Tierra, intentando sobrevivir por mis propios medios. Y ahora me estoy dando cuenta que era más fácil cuando me cuidaba papá. Papá tenía ujú. todo resuelto, papá me daba de comer, me lavaba la ropa, siempre estaba todo bien. Y ahora acá en el mundo material yo me tengo que dar de comer, yo me tengo que lavar la ropa, yo tengo que resolver las situaciones que resolvía papá. Entonces, ¿no? Es todo porque me fui del hogar. En el hogar estaba Ujú, todo resuelto, había orden y prosperidad en el hogar. ujú, ujú. Pero bueno, fuera del hogar yo tengo que rebuscármelas por mis propios medios y a veces no es... Interesante, ¿no? Y Prabhupada, siguiendo esa línea del Dios Padre y el Hijo, Prabhupada dice aquí en este verso que el Padre ya tiene una empresa, ¿no? O sea, yo aquí en mi departamento de soltero, como usted decía, tengo que andar mendigando que me den trabajo, ¿no? Mientras que mi Claro, padre ya tiene una empresa, ¿no? Simplemente tengo
que participar y aprender de él, que él aparte está dispuesto a enseñarme muy bien cómo funciona la empresa, ¿no? Y aquí en la vida ¿cómo decía usted? De independiente, vida de apartamento independiente, tengo que prepararme mi comida y a veces mal comer, a veces mal dormir, cuando todo eso estaba resuelto en casa, ¿no? Tal cual. Sí, sí, es eso. Ese es el gran problema de la experiencia humana, es que tenemos la libertad de alejarnos de Dios. Ujú, Entonces, ujú. voluntariamente a veces nos metemos en problemas y después somos tan tontos que culpamos a Dios por nuestros problemas. Los problemas que generamos nosotros, después se los queremos adjudicar a la Mm, persona que no tiene problemas, que es Dios, ujú, ¿no? Entonces, ujú, yo hago las cosas caprichosamente y cuando nada resulta, bueno, el culpable siempre es papá, nunca soy yo. ujú, Entonces, es una instancia muy infantil, ¿no? mm, Es un estado de conciencia muy infantil. No, yo tengo hijos, no sé si usted tiene hijos, Prabhu, pero yo tengo hijos y a veces pasa, ¿no? Cuando los niños son muy pequeños, mm. a veces confrontan. Hay una etapa de Ok. confrontación en los niños, ¿no? Papá es malo, papá no me compró el juguete que yo quería, papá no me compró el Mm, dulce que yo quería, papá no me llevó a la plaza, entonces papá es malo. Y el niño no está mm, pudiendo ver todo lo que papá hace, ¿no? Todos sí. los beneficios y la protección y la contención y todo lo que papá está brindando al niño. El niño simplemente, como papá no lo pudo llevar a la casa, papá es malo. Mm, Y eso nubla todo lo demás. Pero después si el niño crece, en la medida que vaya madurando sanamente, después en su adultez, el niño como adulto empieza a reconocer todo lo que el padre hizo por él, ¿no? Y dice, ah, bien, mi papá me dio, siempre tuve ujú, para comer, siempre pude vestirme, tuve una buena educación, papá siempre me ayudó, me inspiró, me dio entusiasmo en la carrera que yo quería elegir, en el trabajo que yo había decidido, me ayudó, me acompañó, me llevó al médico, ¿no? Pero mm, eso es en la madurez del adulto. Cuando el adulto sano, sin ningún tipo de complicación psicológica, se da cuenta de que, claro, todos los beneficios que el padre brinda. Y a mm, veces nosotros como devotos también tenemos que hacer esa madurez, ¿no? Porque mm, en las etapas iniciales de la espiritualidad a veces somos como niños, sí. ¿no? Nos ponemos caprichosos y nos enojamos con Dios y creemos que el proceso no funciona, pero en la medida que vayamos madurando, en compañía de devotos expertos, nos damos cuenta de que es mucho lo que papá nos da, es mucho lo que Ujú, Krishna nos brinda. Y cuando uno empieza a reconocer eso, ahí empieza el yoga, ¿no? La verdadera conexión. mm. Interesante, muy interesante me parece toda esa reflexión tanto de las etapas del niño, usted como padre, y luego llevar ese, observar ese comportamiento también aplicado a la vida espiritual, ¿no? Muy genial me parece como usted lo ha hecho, porque si lo pensamos, vamos a ver, eso me hizo pensar en lo siguiente. Prabhupada habló aquí de la prosperidad y la paz para el mundo, ¿no? Sí, Y él como fundador Acharya escribe en sus propósitos de ISKCON que busca darle eso a la sociedad, unidad y paz, él dice. Y eso me hizo pensar en que como miembros de la escuela de Srila Prabhupada, como miembros de ISKCON y como Vaishnavas, en la medida en la que vamos creciendo y pasando de la etapa infantil a la etapa un poco más madura, también nos volvemos más útiles en ayudarle a papá, digamos, en este caso el maestro espiritual, porque también es la misión de Krishna, nos volvemos más expertos en ayudarle a Krishna a sembrar paz, si podemos decirlo así, a llevar paz a otros seres vivos, a llevar paz principalmente a otras personas, ¿no? Ya no solamente como un niño que recibe todo lo que papá da, sino que también en un momento poder ponerse, digamos, el chaleco y ponerse manos a la obra para ayudarle también a la misión del maestro espiritual, que en un sentido esa es la misión del discípulo, digamos. La misión del estudiante es que cuando él descubre que también puede ayudar al maestro espiritual en llevar paz a otros, en propiciar paz para otros, propiciar prosperidad y paz, en ese momento también la vida espiritual se vuelve un poco más emocionante. Bueno, voy a corregirme, se vuelve mucho más emocionante, no sí, solamente un señor. poco, ¿verdad? Sí, señor. Sí, sí, Prabhu, es tal cual. Eso es un deber que tienen los Ujú, devotos, es una de sus responsabilidades. Tenemos que crecer
en nuestro entendimiento espiritual. No nos podemos quedar como en la meseta, ¿no? En la planicie de la espiritualidad y como querer surfear la ola por el resto de la vida, ¿no? Siempre ahí en Ujú, lo más llano de la espiritualidad. Tenemos que profundizar, tenemos que madurar, tenemos que adquirir ujú, experiencia, tenemos que tomar responsabilidades y tenemos que, este verso habla de líderes, ¿no? De los líderes de ujú. la sociedad. Sí. Bueno, entonces tenemos que volvernos líderes, por Mm, lo menos en el campo espiritual, que ujú, la empresa de papá, ¿no? Papá se ujú, dedica a la espiritualidad, entonces, bueno, dediquémonos nosotros también a propagar el negocio. ujú, Y lo vemos, ¿no? Las escrituras, de hecho, también están en completa concordancia, Prabhu, con lo que usted acaba de decir, porque nuestras escrituras aclaran que hay distintos niveles de devotos, ¿no? mm, Está el Kanishta Adhikari, Madhyama Adhikari, Uttama Adhikari. Vamos a dejar de fuera del cuadro, vamos a sacar de la ecuación el Uttama Adhikari, ¿no? Porque la vara ujú. es muy alta, devoto puro. Eso Sí. vamos a, ¿no? Entonces, ya sabemos, devoto puro es Srila Prabhupada, ¿no? Entonces es muy difícil de decir, ok, me voy a posicionar en ese lugar. ¿No? Aunque Prabhupada dijo que nosotros podíamos ser como él e incluso más que él, ¿no? Entonces Prabhupada misericordiosamente nos habilita a que ocupemos un espacio junto a él. Él no era así, no tenía problemas de... No tenía problemas en compartir cartel, Srila Prabhupada. Ujú, Pero bueno, pero por cuestiones prácticas, dejemos de lado ese ámbito, el sí. devoto puro. Por lo menos intentemos, esforcémonos durante la experiencia como devotos de ser Madhyama Adhikaris. Mm, Por lo menos tratemos de ser devotos que tienen cierto discernimiento, que están dispuestos a aceptar cierta responsabilidad, que quieren perfeccionarse, que quieren hacer, como usted dice, Prabhu, llevar adelante la empresa del Padre, ¿no? Hacerse cargo de la empresa del Padre. No podemos pasar toda nuestra vida devocional como Kanishta Adhikaris. Está bien en los mm, primeros meses, quizás hasta los primeros años, pero si no hay una evolución natural de nuestra vida espiritual, algo estamos haciendo mal, mm. ¿no? Si el niño, de repente, mi hijo, se queda en un cuerpo de 5 años durante los próximos 20 años y yo tendría que llevarlo al médico porque algo está Sí, pasando, ¿no? No algo es pasa, natural. sí. Algo está pasando. Sí, No es natural que mi sí, hijo se quede como un pequeño niño toda la vida. Él tiene que sí. desarrollarse, tiene que crecer en altura, en peso y tiene que crecer en rendimiento también, Ujú, ¿no? Entonces, como devotos también tenemos que crecer en nuestro entendimiento de la espiritualidad y hacer el ujú, esfuerzo, porque entiendo que es un esfuerzo, entiendo que es un esfuerzo subir de nivel, es como es ujú, un esfuerzo ir al gimnasio, es un esfuerzo hacer dieta, ¿no? Cualquier mejora que queramos hacer en nuestra calidad de vida es fuera ujú, de la zona de confort, siempre nos va a ujú, requerir un esfuerzo. Más fácil es engordar, por ejemplo, ujú, ¿no? Es más fácil engordar que adelgazar. ujú, Entonces, adelgazar requiere un esfuerzo. Bueno, también requiere un esfuerzo subir este nivel, este pequeño escalón, que nos va a posicionar en nuestra verdadera posición. Nos va a posicionar mm, como líderes de la sociedad espiritual, que es lo que la sociedad ujú. necesita. Sí. Fíjense, ¿no? Que al principio del comentario, Prabhupada enumeró los líderes materiales, ¿no? Habló de magnates, de políticos, de empresarios, de científicos, de filósofos. Y de eso hay abundancia de eso en el mundo. Ujú, Hay mucho de eso. Hay cientos de empresarios, cientos de políticos, millones de personas que se ocupan de, digamos, avanzar materialmente la sociedad. Pero por ahí no hay tanto de los científicos espirituales, ¿no? No hay ujú, tanto de los religiosos, no hay tanto de los predicadores. Entonces, ujú, bueno, dado que papá se ocupa de ese negocio, bueno, tomémonos la responsabilidad de ser líderes en esa área. ujú, ujú. Súper genial, ¿no? Porque, como usted dice, ya hay millones, ¿no? Millones ¿qué podemos decir? Ingenieros, millones Claro. y cantidades tan grandes de arqueólogos, preocupada, mencionó aquí, economistas. Y es curioso también, me parece curioso que en algún momento, no sé si hubo varias ocasiones, pero me recuerdo en una en la que le preguntan así la preocupada por qué razón nosotros no, no enfatizamos tanto el ayudar a la humanidad en la ecología, en alimentar al pobre. Claro, Y preocupada responde que es que hay muchas personas ya ocupándose de eso. O sea, ya hay instituciones que abogan por los animales y que bueno, que es así y ojalá que haya más. Ya hay instituciones que claro. abogan por el pobre, pero ¿dónde están las instituciones? Él decía.
que tengan, como usted lo mencionó, Prabhu, que presenten una ciencia espiritual seria, dedicada. ¿Dónde están aquellos líderes espirituales a los cuales yo pueda acercarme y realmente me sienta tocado por ellos, me sienta impactado por la fuerza de su pureza, me sienta impactado por su ejemplo? Y para formar parte de ser esos líderes espirituales, como usted bien lo dijo, no necesariamente yo tengo que pensar que, bueno, es que yo tengo que ser como Srila Prabhupada para ser un líder espiritual, porque la vara es muy alta, como usted dijo, ¿no? Y es un poquito Pero al menos, difícil. sí, está difícil, pero al menos puedo tomarme el tiempo para reconocer que hay algunos estadios, digamos, a los cuales no solamente puedo aspirar, sino que en un sentido es necesario que aspiren, ir dándole un poquito más de una vuelta más a la tuerca cada tanto, ¿no? Ir poniéndole cada vez un poco más de peso en el gimnasio, ¿no? Claro. Para que eventualmente, tal vez, ok, no soy un santo con todas las letras mayúsculas, ni aparezco ahí en los libros de historia como un santo, pero me doy cuenta que puedo ayudar, puedo inspirar a otros, ¿no? Puedo tomarme el trabajo de eso, de ser un, un estudiante de la vida espiritual con seriedad que en ciertos niveles se vuelve inspiración para otros. Por un lado, para los que ya están, digamos, como Prabhupada lo menciona por ahí en el primer canto, habla de la casa del Bhakti, dice Prabhupada. Sí, Habla de unos que van entrando y otros que ya están. Entonces, podemos ser inspiración para unos que ya van entrando, por ejemplo, o incluso podemos ser inspiración para unos que están afuera, pero que les causa curiosidad. Ven hacia la casa del Bhakti y se quedan viendo que hay fiesta allá adentro, y que de repente pasan por la casa del Bhakti un día y se dan cuenta que hay algo allá adentro. Y yo puedo ser inspiración para aquellas personas que están fuera de la casa del Bhakti. No solamente inspiración en el sentido emocional de que siento en el corazón una emoción al ver a esta persona, sino también inspiración de que las personas puedan darse cuenta de que los religiosos no son simplemente personas mediocres y buenos sí, para nada y perdedores, sino que dar el ejemplo de que una persona realmente que camina con pasos sólidos en la vida espiritual, también es una persona cuerda, es una persona inteligente, una persona lúcida, una persona útil a la sociedad, volviendo aquí con lo que Prabhupada enumeró, los líderes que son útiles de diferentes maneras. Y eso también podemos dar ese ejemplo, ¿no? Y eso será un gran aporte a la empresa de papá, ¿no? Dar el ejemplo a personas en la sociedad en general de que somos Vaishnavas cuerdos y personas lúcidas y personas útiles, ¿no? sí, sí, Prabhu, sí, tal cual. Coincido 100%. Y también tiene que ver con lo que Prabhupada decía ahí, ¿no? En ese increíble comentario a este verso de Srimad Bhagavatam. Él hablaba de las habilidades, ¿no? Todos tenemos nuestras Mm, habilidades. ujú, Arrancamos reconociendo que esas habilidades vienen de Dios, ¿no? Hay una fuente, hay una razón de ser de ese adicar, de ese don que yo tengo. Pero si me lo quiero, me lo guardo, termino siendo egoísta, ¿no? Papá me dio un regalo y es un regalo para compartir y me lo estoy comiendo yo solo. mm, Y no es el objetivo del regalo. Ese adicar, esa habilidad que yo tengo, yo la tengo que entregar al mundo, a la civilización, mm, a la humanidad. Yo tengo que compartir ese regalo que Dios me dio. La cultura del Bhakti es una cultura del dar, ujú, porque es diametralmente opuesta a la cultura material, que es la cultura del tomar. En el mm, mundo material, todos están queriendo, como decíamos al comienzo, todos están queriendo exprimirle algo a la materia, ¿no? Estamos queriendo mm, como absorber la mayor energía posible del mundo material, ya sea dinero, sexo, comida, poder, lo que sea. Pero estamos queriendo exprimir, 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 exprimir y yo quedarme con lo que Prabhupada llama lo fruitivo, ¿no? La ujú, reacción fruitiva, los resultados fruitivos. Pero la cultura del Bhakti, que es el opuesto a la tradición de la materia, es justamente otra cosa, es dar. En vez de absorber, en vez de tomar, es compartir, es la cultura de compartir. Entonces yo tengo un don y se lo tengo que dar al mundo. Y es como usted mm, dice, Prabhu, cada uno tiene su posición, tiene su estado de conciencia y quizás no todos seamos grandes predicadores o que podamos convencer y hablar para cientos y millones de personas,
pero sí podemos hablar para la familia, podemos Mm, hablar al vecino, al compañero de trabajo, a los amigos, ¿sí? No hace falta que nuestra audiencia sea multitudinaria, ujú, nosotros simplemente tenemos que compartir. Y si Krishna me dio la habilidad para compartir con mi seno familiar, bueno, yo comparto con mis hijos y mi esposa. ujú, Si Krishna me da un poquito más de potencia y puedo compartir en el trabajo con mi jefe y mis compañeros, bueno, compartiré con mi jefe y mis compañeros. Si ujú. me da la posibilidad de compartir con mis amigos, comparto con mis amigos. Y también está esto que, bueno, hace poquito lo hablé con un devoto, le tenemos cierto miedo al concepto de guru. Nosotros, Ok, nosotros le ponemos mote de guru a personas que nunca somos nosotros. ok. ¿Se entiende? Siempre el guru es Ujú, otra persona. Y tenemos ese imaginario, ¿no? Del guru, la túnica, y ujú, hay como un imaginario social respecto al guru. Incluso entre los devotos, ¿no? El ujú. guru siempre es el otro. Por ejemplo, hace Ok, poquito hablé con un devoto que no sabía que, por ejemplo, los gurús podían ser casados. Estaba ok. convencido esta persona que el gurú siempre era un renunciante, ¿no? Ujú, Entonces expliqué, no, que de hecho en nuestra institución hay muchos gurús casados, que yo. Su gracia Virabhahu Prabhu es un maestro espiritual, es un hombre casado. Su gracia Mahatma Prabhu es un maestro espiritual, es un hombre casado. Tradicionalmente, en la historia del Vaishnavismo, hay cantidad y cantidad de gurús que eran hombres casados. No es necesario ser un renunciante, uno puede ser ujú, guru como brahmachari, como grihasta, como vanaprastha, como sannyasi. ujú, O sea, en cual uno puede ser un gurú. Y uno debe ser un gurú. Y no es ujú, por falso ego, ay, yo quiero que adoración y distinción. No, uno tiene que ser un gurú en el sentido de que uno tiene que volverse un docente espiritual. Tiene ujú. que ser una persona que enseñe a otras personas la ciencia del Bhakti Yoga. En la medida de nuestras posibilidades, Ujú, capacidades. A ujú. veces, quizás, ¿no? Kapiladeva, su audiencia fue su madre. Sí. Kapiladeva, ¿no? Habló para una sola persona, una audiencia unipersonal. Él habló para su madre. Y era Krishna Sí. mismo, Kapiladeva. Pero resultó que, bueno, la única persona que estaba dispuesto a escucharlo era su propia madre. Entonces Madre. fue el gurú de su madre, ¿no? Ujú, Pero bueno, y otros gurús tendrán distintas potencias, ¿no? Jayapataka Swami Maharaj tiene miles y miles de ujú, discípulos, ¿no? Habla para ujú, miles de personas. Radhanath Swami Maharaj, ¿no? Como una gran presencia en redes sociales, en todo el mundo mediático, ¿no? Ellos tienen la potencia para predicar de a cientos y miles de personas. Está bien, está ujú. buenísimo, pero ¿qué pasa si le podemos predicar al vecino? O le podemos predicar al compañero de trabajo. ¿Por qué no hacerlo, no? Ocupar ese rol. No tener miedo a la situación de ser un maestro espiritual. Ujú, ujú. Genial, súper interesante cómo esa idea de ver al maestro espiritual o el concepto de maestro espiritual tan distante, ¿no? Como usted decía, de Sí. que distante en el sentido de que yo tengo poco contacto con un maestro espiritual en un año, digamos, y distante también en el sentido de que yo nunca voy a ser un maestro espiritual. Y me parece interesante porque estamos hablando aquí adentrándonos, digamos, en la psicología del devoto, ¿no? La psicología Vaishnava, Sí. cómo, cómo podemos comprender ciertos conceptos importantes y cómo eso nos lleva a tener ciertas actitudes, ¿no? Respecto a eso último que usted decía de que podemos predicarle a mi vecino, a mi amigo, siempre recuerdo una frase de San Francisco de Asís en relación a la prédica que me parece impactante. Siempre que la recuerdo y siempre que hablamos, comparto con algún devoto de este tema, surge la cita de San Francisco de Asís, que él llegó un momento en el que tenía un monasterio, ¿no? Y tenía sus estudiantes, y él enfatizaba también la prédica. Y en un momento es conocido de él que en un momento él les dice a sus discípulos que vayan por el mundo y prediquen. Y si hace falta, pueden decir algunas palabras. Él dice. Y es profundo, ¿no? Sí. Porque nos hace pensar entonces en de qué estamos hablando cuando nos referimos a predicar, un tema tan central, principalmente en ISKCON. El corazón de Prabhupada es predicar. Entonces nos lleva a preguntarnos qué implica predicar, qué cosas abarca la prédica. Y voy a hacer otro paréntesis aquí para relatar un breve incidente con Srila Prabhupada, cuando
Al inicio, Prabhupada tenía a sus discípulos en Nueva York y ellos a mano hacían la revista de Vuelta al Supremo, ¿no? Sí. Y la imprimían y la grapaban una por una, le ponían la engrapadora. Pero cuando la cosa creció un poco más y se compraron por fin las 2 primeras imprentas profesionales de ISKCON, no recuerdo en qué ciudad de Estados Unidos estaban, pero era en Estados Unidos. Eran las 2 primeras imprentas, iban a producir revistas a gran escala, ¿no? Prabhupada visitó ese templo y lo llevaron a esta habitación. Eran cosas grandes. Entró a la habitación él, las 2 imprentas estaban ahí, las 2 máquinas. El ambiente era así bastante solemne, Prabhupada con mucha gravedad viendo las imprentas. Y él dijo, muy bien, dijo, muy complacido él. Cuiden muy bien estas 2 máquinas, dijo, porque ellas son el corazón de ISKCON. Y un devoto muy rápido respondió, no, si la Prabhupada, el corazón de ISKCON es usted. A lo que Prabhupada respondió rápido también, dijo, ok, si yo soy el corazón de ISKCON, estas 2 máquinas son mi propio corazón. Él dijo. En el sentido de qué tan Qué bueno. importante era para él en ese momento la distribución de esas revistas, ¿no? Digo esto porque el corazón de Prabhupada es predicar. Él en ningún Sí. momento se detuvo para predicar. Ahora retrocedamos con San Francisco y podemos preguntarnos entonces en qué sentido la prédica es importante para Prabhupada. Y es que sí, la distribución de libros, sí, el explicar conceptos de nuestra teología, pero también muy importante, y este aspecto de la prédica Prabhupada también lo vivía muy bien, que es el dar el ejemplo por un lado, el llevar una vida honesta, ¿no? El esforzarnos hace rato usted hablaba y hablábamos de que es necesario esforzarse, ¿no? Poner nuestro esfuerzo, ¿no? Y ese esfuerzo también va dirigido en aprender nuevas cosas, aprender ciertos protocolos dentro de la vida devocional, pero también esforzarme por tener una vida transparente, por llevar una vida honesta, transparente y por dar el ejemplo, digamos, siguiendo lo que decía San Francisco de Asís, ser una persona, eso, funcional y transparente, Sí. que en términos y en el lenguaje de la Bhagavad Gita, Prabhupada, interesante, que aquí habló de una mente saludable, Prabhupada dijo aquí, fue muy Sí. interesante, a mí me pareció súper relevante porque él dice, una mente en paz, o sea, una mente saludable, él dice, lo leímos aquí. En el lenguaje de la Gita estamos hablando aquí de una persona que cultiva bondad, ¿no? que, que, que lleva una vida saludable en sus relacionamientos, en sus tratos, en la forma en la que labora, por ejemplo, en la capacidad de ser honesto en las transacciones, como Prabhupada también lo llama, el Bhagavatam lo llama así, en mis tratos en general. Y esa capacidad de poder traer a mi vida, poder cultivar más moralidad, digamos, en mi vida, es algo que también está muy ausente en la sociedad en general. Sí. Ya eso es un gran aporte a los círculos en donde yo me desenvuelva, ¿no? Una persona transparente y honesta, ¿no? Sí, sí, Prabhu, tal cual. De hecho, bueno, hoy también hablábamos de esto de los deberes, ¿no? Que tenemos que seguir, tenemos Mm. ciertas obligaciones, responsabilidades. Sabemos que en sánscrito, ¿no? La palabra que Prabhupada usa muchas veces para referirse al deber es dharma. Dharma Dharma. es una palabra que tiene muchas acepciones, es un concepto que se puede traducir de muchas formas. Y una traducción es virtud, ¿no? Entonces, la Mm. persona que sigue el Dharma, que cumple con sus deberes y sus responsabilidades, es una persona virtuosa, ¿no? Y Mm. ahí está alineado con lo que usted decía recién, ¿no? Hay transparencia, hay honradez, hay sencillez, ¿no? Empiezan a Ujú. manifestarse principios y valores. Y sabemos que Ujú. los principios y valores son netamente de origen espiritual, ¿no? No, o sea, Ujú. por ejemplo, yo no puedo ir a un negocio a comprar 2 kilos de bondad, ¿no? O no puedo medir la sencillez. No sé de qué Ujú. color es la veracidad. O sea, no puedo, Ujú. son principios y valores de origen espiritual, no los puedo medir con parámetros materiales. Eso me indica que Ujú. son metafísicos. Ujú. No los puedo como encasillar materialmente. Pero sí puedo ser un canal. El ser humano tiene la capacidad de ser un canal para expresar estos principios y valores espirituales. Y cuando los manifestamos en el plano material, cuando somos honrados, cuando somos transparentes, cuando somos simples, estamos impactando en la materia. Esa Ok, es la ajá. auténtica revolución.
Si yo Sí. realmente quiero hacer un cambio, entonces, ¿qué cambio más importante puede haber que modificar la sustancia de la materia? Y yo Increíble. modifico la sustancia de la materia expresando principios y valores. El ejemplo más fácil de entender es la limpieza. El mundo Mm, material no es un mundo limpio, es un mundo sucio. Si yo dejo las ujú, cosas en el mundo material, no se limpian espontáneamente, sino que mm, yo, manifestando un principio de limpieza, es que limpio la materia. O sea que la transformo, la estoy modificando, ¿no? Estoy revolucionando la materia. ¿Pero a través de qué? De la aplicación de un principio. Porque si yo dejara la materia sola, quieta, se ensuciaría. ujú, Yo lo limpio porque yo estoy ahora conectado con un principio y valor espiritual superior a la ujú, materia, que puede transformarla, que puede cambiarla, ¿no? Que la puede revolucionar. Y ese comportamiento, eso se llama achara, ¿no? Sabemos que en sánscrito ujú, comportamiento se llama achara, y ahí viene la palabra acharya, que también a veces es sinónimo con el concepto de guru, ¿no? ¿Por qué ujú. es un maestro? Y es un maestro porque da el ejemplo, porque Correcto. me enseña que en la manifestación y en la aplicación de estos principios y valores, yo puedo hacer un cambio real en el mundo Ujú, real. Yo puedo pasar de sucio a limpio, puedo ujú, pasar de vicioso a virtuoso, puedo ujú. pasar de hipócrita a veraz, ¿no? Estoy modificando sustancialmente la realidad en la aplicación de principios y valores que son de origen espiritual. Ujú. Increíble, ¿no? Increíble. Increíble, sí. Es la verdadera revolución, ¿no? Si realmente queremos hacer Sí. un cambio en el mundo, y hacer un cambio en el mundo que es más profundo que cambiar el mundo mismo, ¿no? Ujú, No cambiar una institución o una realidad política, no, vayamos a ujú, cambiar la esencia, el, ujú, la sustancia misma del mundo, cambiémoslo, ujú. modifiquémoslo, esa es la auténtica revolución, ¿no? De pasar de un estado de conciencia a otro estado de conciencia. Eso Increíble. cambia la realidad. Así como usted decía que esa actitud puede cambiar o puede impactar la materia, usted decía. em, Escuchando su exposición me sentí impactado también. Fue como, me encantó la exposición de que, claro, es la verdadera revolución, es Claro, de modificar. Estamos hablando aquí de una alquimia bastante mística, ¿no? Estamos cambiando la naturaleza de las cosas y es, Krishna habla un verso súper genial en el capítulo 4:24. Krishna dice que habla del arpanam, de la ofrenda, Brahma arpanam. uh-huh. Y Krishna dice que, y el significado de ese verso es súper genial, a mí es uno de los significados que más me gusta. Bueno, el verso dice que, Krishna dice que una persona que ofrenda, una persona que se dedica su propia vida a ofrendar, a hacer arpanam, él dice, lo que obtiene es espiritual, dice Krishna. O sea, él ofrenda cosas materiales, pero lo que obtiene es espiritual. Ofrenda ghee, mantequilla en un fuego que en apariencia son materiales, pero Krishna dice la consumación es absoluta, o sea que se recibe un beneficio espiritual. Y Krishna dice, pero en realidad el fuego es espiritual, la ofrenda es espiritual, la persona que está ofrendando ya es espiritual. Prabhupada explica eso, desarrolla eso en el significado. Llega un punto en el que Prabhupada dice que en realidad transmite la idea de que en realidad todo ya es espiritual, solamente que debido a nuestra falsa, a nuestra enfermedad de querer explotar la materia, entonces dice Prabhupada, tenemos esa cortina de malla enfrente y Sí. cuando ejecutamos esas ofrendas, la cortina se quita, dice Prabhupada, y nos damos cuenta de que todo ya era espiritual todo el tiempo. Y lo relaciono con lo que usted acaba de decir, de la capacidad de impactar sobre la materia directamente, y sin duda que es así. Y esa materia impactada con conciencia espiritual se espiritualiza definitivamente. Y no estamos hablando aquí de que, de una, ¿cómo se llama esto? No es que nosotros por ser Vaishnavas estamos sugestionados, ¿no? De que con este ritual, entonces hago este ritual y Claro, me sugestionaron a que sí. uno puede observarlo en la práctica. Y esto a mí me parece increíble cómo uno puede observarlo. ¿Cómo es posible que yo me puedo sentar en un lugar a cantar un mantra y durante una hora y no me aburro? Cantar el mantra Mm, Hare Krishna. Y a veces sabemos, ¿no? Que podemos sentarnos ahí durante 6 horas, a veces
a cantar el mismo mantra, el mantra Hare Krishna. ¿Y por qué razón uno se siente, bueno, uno puede experimentar diferentes sensaciones en el kirtan, ¿no? Pero ¿por qué razón a veces puedo sentir emoción, éxtasis? ¿Por qué éxtasis es una palabra tan ambigua, ¿no? Pero puedo experimentar ambigua en Felicidad. el sentido de felicidad, sí. Puedo Claro. experimentar regocijo y sentirme contento. Pero eso no va a pasar si me siento a cantar una misma canción durante 6 horas, ¿no? No, Y uno puede experimentarlo de que sí, realmente la materia se transforma, se impacta a través de, por lo menos, a través de seguir esta ciencia espiritual que nosotros hemos recibido. No es una sugestión de la mente, como no. Prabhupada dice, es algo real. Solo falta que abrir la botella y probar la miel. Ese es el asunto, como Bhaktisiddhanta Saraswati dicen. Aquí el asunto es probar la miel de verdad, no solamente filosofar sobre ella Claro. o tener el frasco en la mano y observarlo, sino, y es la invitación que siempre, al menos en nuestras actividades devocionales siempre hacemos con el público nuevo, ¿no? De que Ujú. venga y pruebe por usted mismo. Esa es la verdadera revolución. Sí, no, bueno, Prabhu, ahí dio en la tecla totalmente, porque la práctica es la parte más importante, porque si no, solo es una estimulación mental y es qué Ujú, linda la charla que escuché el ujú, domingo, hubo un sí, pelado que dijo cosas re lindas, pero después yo en ujú, mi vida sigo frustrado, enojado, ujú, decepcionado, angustiado. La práctica es la pata fundamental de Bhakti Yoga. Yoga es una actividad, ujú, no es digamos, una teoría. Por supuesto que hay teoría en el yoga, ¿no? Hay todo. De hecho, Patanjali mismo, en los Yoga Sutras, cuando él define yoga, en la segunda definición de Patanjali es muy... Patanjali es un autor que compila un texto que es fundamental para el yoga, que se llaman los Yoga Sutras, que es ujú, un compilado de aforismos respecto a la práctica del yoga. Y él define yoga 2 veces en ese trabajo, y la segunda vez que define yoga, Patanjali dice que yoga es estudio de los Vedas, austeridad del cuerpo y devoción a Dios. Eso es yoga para Patanjali. Estudio de los Vedas, austeridad del cuerpo y devoción a Dios. Entonces hay una parte teórica, está el estudio de los Vedas. Ahora, por ejemplo, gracias Prabhu, usted me está ayudando a estudiar los Vedas. Estamos, ujú, ¿no?, juntos intentando como profundizar en el Srimad Bhagavatam. Va a haber algún tipo de austeridad del cuerpo. Hoy es Ekadashi, hoy estamos haciendo un ujú, ayuno, entonces estamos haciendo algún tipo de austeridad. Hoy nos vamos a abstener de comer ciertos alimentos, entonces estoy ujú, trabajando el físico. Y después está la devoción al Señor. Está esto que usted también hablaba, ¿no? ujú, Que otra vez, ¿cómo sabemos que la cultura del Bhakti es una cultura del dar? Porque es la cultura del yagya, es la cultura de la ujú, ofrenda. La tradición del Bhakti es la tradición de la ofrenda, de que estamos todo el tiempo entregando a Dios. Le entregamos una manzana, le entregamos el almuerzo, la cena, pero también entrego a la familia, ujú, entrego los resultados, entrego mi sueldo, hago donaciones, colaboro con la congregación, entrego tiempo, entrego energía, entrego recursos, entrego ujú, habilidades, ¿no? Hoy el verso habla de las habilidades del ser humano. Entonces yo ujú, entrego mis habilidades. Si yo sé administrar, me pongo a administrar en conciencia de Krishna. Si sé pintar, pinto en conciencia de Krishna. Hoy usted, Prabhu, hablaba de las formas de predicar, infinitas ujú, formas de predicar, porque nosotros ujú, tenemos que predicar de nuestra propia posición. Si soy un ujú, hombre de familia, predico desde el ashram del hombre de familia. Si soy un monje célibe, puedo predicar desde la posición de un monje célibe. Si soy mecánico, puedo ujú, predicar como mecánico. Si soy sí, dentista. ¿Cuántas profesiones enumeró Prabhupada hoy al comienzo sí, del significado? Todas esas profesiones pueden ser conscientes de Krishna. Todas esas profesiones pueden ser medios de prédica. ujú, Entonces, esto de la práctica que usted mencionaba, Prabhu, es muy, muy importante. Porque si no, todo esto que estamos diciendo y que ujú, leemos y que escuchamos en las charlas y en las clases y en los programas de domingo, etcétera, etcétera, solo quedan es como algo lindo. Escuché algo sí, lindo, ¿no? Me sirvió durante 40 minutos, me olvidé de todos los problemas que tengo en casa, pero cuando ujú, me tomé el colectivo o como cuando subí al auto para volver, me di cuenta que los problemas siguen estando en casa. ujú, No los pude resolver. Y no los estoy resolviendo porque no estoy poniendo en práctica, aprendo. La práctica ujú, es muy importante. Tengo que tener una experiencia, yo tengo que tener una experiencia.
Ujú, fáctica de que la teoría es real. Y eso ujú, solamente se va a poder realizar en la práctica, ujú, haciendo lo que escucho y lo que leo. ujú, ujú. ¿Es así? Sí. Y principalmente todo parte, digamos, del canto del mantra Hare Krishna, ¿no? Ay, Prabhupada hacía tanto énfasis porque las escrituras lo definen así. La importancia del canto del mantra Hare Krishna, acompañado de tantas, que posiblemente ese sería un tema súper genial, ¿no? Dedicarle tiempo solamente a hablar de todos los laboratorios dentro de la ciencia devocional. Cómo podemos tener laboratorios que tienen que ver más bien con la parte litúrgica, digamos, ciertos rituales, ciertos pequeños, a veces grandes rituales. Ujú, También hay otros laboratorios que son más de campo, digamos, más de la convivencia, más de el revelar la mente a otros. Se habla, por ejemplo, en la convivencia ujú. con los Vaishnavas, en fin. Hay diferentes actividades, sin duda, ¿no? Pero el hilo conductor, y vamos a decir que la base sobre la cual se desarrolla todo, es el canto del mantra, que me Sí. permite a mí ver con otros ojos la realidad, ver con ojos más lúcidos y más claros la realidad, ¿no? Y bueno, sabemos, ¿no? Que entre tantas cosas que hacen falta en la humanidad en general, un poco más de lucidez, un poco más de sensatez vendría bien, ¿no? Y entre otras cosas, el mantra Hare Krishna Bastante nos bien. regala eso, ¿no? Sí. Nos regala sensatez para poder enfrentar de mejor manera Kali Yuga, para poder enfrentar mejor manera las, la fluctuación de la economía, para enfrentar de mejor manera, porque esas cosas no las vamos a poder cambiar, ¿no? De repente cosas en mi propia persona, sí, va, yo las puedo Sí. cambiar, puedo trabajar, pero entonces, ¿qué herramientas me da el Bhakti para cambiar la ecología? O mejor dicho, ¿se puede cambiar la ecología? ¿Qué Mm. herramientas me da el Bhakti para que será posible que si nos reunimos suficientes Vaishnavas en Argentina o en Honduras, podemos cambiar la economía? Y la respuesta es que Kali Yuga seguirá avanzando y lo que cambia es nuestra forma de percibir todo eso, Ujú. nuestra forma de percibir el mundo en general. Em, Pienso que, como generalmente ocurre en, en los diálogos Vaishnavas, generalmente ocurre que eh, uno puede acabar durante 2 horas, pueden extenderse 4 horas y el devoto sigue hablando de Krishna y es una belleza escuchar a los devotos también. Pero hoy vamos a mantener en este marco, no vamos a detenernos aquí. Muy bien, me parece muy bien. Le agradezco mucho por su tiempo, Prabhu, y No, por por su buena favor. disposición, su amistad. Muchas gracias, Prabhu. Gracias por la invitación. Me siento, como dije al comienzo, muy honrado. Fue una charla muy, muy placentera. Aprendí mucho con usted. Le agradezco que me haya permitido esta oportunidad de sumergirnos en el Srimad Bhagavatam. Y bueno, que hayamos podido conocernos, aunque sea a la distancia, pero ya estamos Sí. conociendo. Esta asociación también es Vaishnava Sangha, así que se la agradezco Mm, también. Y bueno, quedo a su disposición, Prabhu. Los felicito por este programa. gracias. Increíble este programa que está haciendo, esta forma sencilla, simple, eh, accesible de transmitir conciencia de Krishna, es justamente lo que el mundo necesita en este momento, Prabhu. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias por todo lo que hace. Gracias igualmente por su presencia, su amistad, sus palabras también. Voy a dedicar unos minutos para que leamos algunos Sí, comentarios y saludemos a algunos devotos que están aquí en el chat. Saludos, Sergio Daniel Prieto. Mil gracias, Hare Haribol. Krishna, Sergio. Saludos, Sergio. Gab, ella es Gabriela. Excelente plática, llena de muchos puntos relevantes del Bhakti Yoga. Gracias por compartir. Bueno, es Gracias. un placer, Gabriela. ¿Quién más? Gregory López, gracias por la clase, Prabhus. Saludos, Haribol. Gregory. Ah, Hari Kirtan, Prabhu. Hare Kirtan, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Saludos, Prabhu, Hari Kirtan. Haribol. Igual, ¿quién más está aquí? Wendy Valderrama, Hare Krishna, mil gracias por este compartir, poner estos dones al servicio. Sí, bueno, gracias por la participación y nosotros nos quedamos también agradecidos con tantos Vaishnavas que nos permiten acceder a las escrituras, nos permiten Sí, eh, poder ocuparnos en esto también a nosotros. Adelaida Ávila también, saludos, Hare Krishna, buen inicio de mes, 1 de abril. Sí. Susana Díez, Hare Krishna, mis humildes reverencias, Prabhu, Prabhus. Alejandra Palacios, saludos, Alejandra. Es Nicolás Mayora, Hare Krishna, muy buenos días. Saludos, Nicolás, a Panamá, la ciudad de Haribol. Panamá.
Y finalmente José Darío Gallego. Creo que son todos los que están aquí en el chat. Gracias también a ustedes por su participación, su compañía de esta manera. Y si el Señor nos permite, nos vamos a ver otro día, ¿cierto, Prabhu Arjuna? Nos coordinamos y nos juntamos otro día. Cuando usted quiera, me sentí muy contento, muy feliz y muy cómodo. Así que cuando usted quiera, lo repetimos. Excelente. Saludos a todos. Hare Krishna, Sila Prabhupada Ki Jai. Jai Shri Prabhupada, Hare Krishna. Jai.